Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hacer este episodio, es el 48, Claudia. 9. 49, episodio 49, Good Day Chula Vista. Hoy tenemos un invitado muy especial en español y vamos a hablar sobre inmigración, así es que por favor quédense con nosotros. Bienvenidos otra vez a un episodio más de Good Day Chula Vista. Gracias, disculpen, nos tardamos un poquito ahora, pero gracias por los mensajes y por esperarnos. En veces se nos hace un poco tarde. Nomás en veces, pero vale la pena esperar. Hoy tenemos información buenísima y antes que nada quiero invitarlos a que por favor compartan este video en su página de Facebook. Lo compartan con sus amistades. Vamos a hablar sobre inmigración. Entonces es un tema ahorita muy importante por todo lo que está pasando. Los invito a que compartan el video en vivo, participen, hagan sus preguntas para podérselas contestar hoy, y al final del episodio vamos a hacer una rifa con todas las personas que entraron en la rifa participando, poniendo sus comentarios, haciendo preguntas. Y hoy tenemos aquí a Francisco Vidal, bienvenido. Muchas gracias. Gracias Un por placer venir. estar aquí con ustedes. Gracias, Fabi, por la invitación. Claro. Platícanos un poco de ti. Muy bien. Antes que nada, de nuevo, muchas gracias por recibirme. Mi nombre es Francisco Vidal. Uh-huh. Soy el dueño y abogado principal de Vidal Law Firm. Ajá. Somos un despacho de derecho migratorio y nos enfocamos exclusivamente en representar a clientes que tienen necesidades con sus casos migratorios. Uh-huh. Casos de negocio, casos familiares, lo cubrimos y abarcamos todo. Ajá. ¿Tú eres de aquí, de Tijuana o de San Diego? No, bueno, nací en San Diego, Ajá. pero crecí en Cuernavaca, Morelos, México. Ajá. Viví unos años en Texas y ya llevo 8 años aquí en California. Mi esposa y yo y nuestras 2 niñas nos cambiamos a Tijuana hace 1 año y medio para abrir mi oficina en Tijuana. También tenemos oficina en Tijuana, la otra está en 4th Avenue en San Diego. Y bueno, ya me siento en casa aquí en la zona de San Diego, Tijuana. Claro, ya tanto tiempo. Qué padre que estés en Tijuana, porque es importante para cuando estás ayudando a personas que están aquí y de repente tienen que salir de Estados Unidos, pues usualmente se van a Tijuana, que es lo más cerca. Se me hace Así es, sí, fue una buena decisión, Sí. Principalmente para poderle brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Uh-huh. Muchos de nuestros clientes radican en Tijuana, tienen negocios en Estados Unidos, en San Diego, o bien por razones legales no pueden cruzar a vernos en nuestras oficinas en San Diego. Entonces los podemos recibir en nuestras oficinas en Tijuana. Sí, de Tijuana. ¿Por qué decidiste escoger esta carrera especializándote en migración? Bueno, antes que nada me siento un inmigrante aquí en Estados Unidos, aunque soy americano y también mexicano. Siempre he tenido gran pasión por poder ayudar a los inmigrantes, a las personas que vienen de otras partes del mundo Uh-huh. a vivir aquí a Estados Unidos. Sé lo que se siente llegar a un país en el cual no creciste y en el cual te tienes que asimilar. Sí. Entonces viví de primera mano pues situaciones en las cuales me di cuenta de que había una gran necesidad para poder brindar un servicio legal Uh-huh. y que las personas se sientan cómodas con la persona que les esté representando en temas que son tan delicados y tan importantes como Sí. las cuestiones legales y migratorias. Sí, créeme, ahorita es súper delicado, se está notando. Sí, quieres pasármelo, Claudia. No tengo el clip para detenerlo, no me lo pusieron aquí. Francisco, pues tenemos aquí algunas preguntas. Muy bien. Bueno, Excelente. nos pusimos un límite de nomás poquitas para no tenerte aquí todo el día. Está bien, está bien. Entonces, eres abogado de inmigración, ¿nos puedes explicar en qué consiste tu práctica legal? Sí. De nuevo somos un despacho de derecho migratorio. Yo soy abogado licenciado por la barra de abogados en California. Ajá. No soy abogado en México, soy abogado en California, especializado en derecho migratorio. Nos enfocamos en representar a personas, a empresas, a inversionistas, empresarios que tienen necesidad de recibir ayuda y asesoría en términos legales en materia migratoria. Uh-huh. Entonces tenemos clientes que quieren tramitar sus residencias permanentes,
ya sea porque se casaron con un ciudadano americano o porque sus hijos ya cumplieron 21 años y son americanos y quieren tramitar sus residencias permanentes. También representamos a empresarios, ¿no? Mexicanos, aquí en la zona fronteriza de San Diego, Tijuana, se da muchísimo. Hay muchos empresarios que tienen sus empresas en Tijuana o en otras partes de México y subsidiarias en San Diego u otras partes de Estados Unidos. Por medio de ese vínculo empresarial se abren muchas oportunidades en cuanto a visas de trabajo, visas de comerciante como la visa E1, visas de inversionista, que es la E2, entre muchas otras, ¿no? Entonces abarcamos a clientes de un espectro bastante amplio, personas también que por X o Y no pueden, les cancelaron sus visas o fueron deportados o tienen problemas para poder acceder a algún tipo de visa, también representamos ese tipo de clientes. Entonces tenemos una amplia gama de tipos de clientes, todos con el común denominador de requerir de asesoría migratoria. Sí, wow, pues muchísimo, muy extenso. Si alguien quiere vivir y trabajar en Estados Unidos, ¿qué opciones tiene? Ok. Yo pensaría que nomás pues nacer aquí o que te migre tu papá. No, hay muchos. Quisiera hacer un paréntesis. El derecho migratorio es muy complicado y es muy amplio. Entonces es imposible poderte especializar en todo lo inmigratorio. Sí, ¿no? me imagino. Hay abogados de inmigración que se enfocan en representar a personas que fueron deportadas o están en corte de inmigración. Hay abogados que se enfocan más en representar a empresas americanas que quieren contratar extranjeros con visas de trabajo. Mi enfoque en particular es representar a familias para ayudarles a hacer sus trámites migratorios, como lo mencioné, de peticiones familiares, y también a empresarios e inversionistas extranjeros. Entonces, para contestar tu pregunta, para vivir y trabajar aquí en Estados Unidos tienes que tener o una residencia permanente, que es comúnmente llamada una green card, o bien una visa temporal, ¿no? Una visa temporal de trabajo o de inversionista o de comerciante. Entonces, esas son principalmente las avenidas, o una residencia permanente que conseguiste a raíz de una petición de un familiar que te pidió, o inclusive a raíz de un empleador que te patrocinó tu green card, o bien realizando una inversión y obteniendo tu visa E2 de inversionista, o como lo mencioné aquí en Tijuana, muchas personas tienen la visa E1, que es una visa de comerciante internacional. Entonces, por ejemplo, si ahora con el ambiente político en México, ¿no? Las elecciones de incertidumbre que han generado. Que mucha gente se vino, asustado. Así es. Fue igual aquí con Trump, muchos se iban a ir para allá y no, hay incertidumbre no por todas partes, ¿no? Sí. Y nunca cambia eso. Claro. Entonces, mucha gente está interesada en las visas de inversionista, ¿no? Sí. Una inversión de $100,000 te permite poder invertir $100,000 en un negocio en Estados Unidos, y por medio de esa inversión puedes venir a vivir y trabajar manejando el negocio en el cual invertiste. Entonces, aunque $100,000 es una cantidad sustancial, todo relativo, muchas personas lo tienen, y es una avenida que muchas personas no desconocen, ¿no? Entonces, si eres mexicano, tienes interés en vivir en Estados Unidos, de hacer negocio en Estados Unidos, tú puedes constituir una nueva empresa, invertir los $100,000 en esta nueva empresa y venirte con tu familia y trabajar en ese nuevo negocio. Y tus hijos pueden ir a la escuela y todo legal. Así es. Sí. Muchas personas también tienen empresas que importan o exportan, ¿no? Aquí en Tijuana y en San Diego se da muchísimo. Sí, ¿no? Por la garita. Así es, y la industria en Tijuana, mucho se manufactura en Tijuana y se comercializa en Estados Unidos. Sí. A las empresas americanas les gusta cerrar contratos con empresas americanas, no con empresas mexicanas. Entonces los fabricantes en México constituyen empresas con el simple propósito de facturar y cerrar contratos con empresas americanas. Entonces se establece ese vínculo de exportación de productos a México a la subsidiaria en Estados Unidos para comercializarse en Estados Unidos. Ese vínculo abre la oportunidad de poder tramitar una visa E1 de comerciante internacional. El requisito principal es comprobar que el propósito principal del negocio es la exportación o importación de servicios o productos con tu país de origen, México. Y no se requiere el demostrar que se hizo una inversión.
Oh, wow. Entonces muchas personas que tienen ya ese movimiento comercial a veces no saben que tienen esa oportunidad. Claro. Pero siempre me imagino que es muy importante asesorarte con un abogado que esté especializado en eso, porque me imagino que si algo llenas mal o algo dijiste mal, ya en veces es muy difícil cambiarlo después, ¿no? Sí, a veces me preguntan, bueno, Francisco, ¿qué no puedo hacer esto yo? Sí, la verdad es que si sí. te animas. Todos podemos llenar un formato, ¿no? O sea, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es el número de tu pasaporte? Sí. Eso es lo fácil. Lo importante de poder, de contratar un abogado migratorio, es para establecer la estrategia desde un inicio. Sí. Y para hacer las cosas y plantear la estrategia desde un inicio de una forma correcta. Claro, porque si lo empiezas mal, ya no hay para atrás. No, pues ya dijiste es una cosa, ¿cómo la vas a cambiar? Así es, entonces las repercusiones a largo plazo pueden ser bastante fuertes. Claro, y no que la vayan a ocultar ni echar mentiras, simplemente cómo la vas a reportar, de qué manera, cómo la vas a explicar desde el principio, ¿no? Así es. Entonces, pues parte de lo que hacemos es entrevistarnos con el cliente, entender profundamente cuáles son sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Quieren vivir en Estados Unidos o no quieren vivir en Estados Unidos? ¿Quieren que sus hijos vengan a estudiar y posiblemente quedarse en un futuro? ¿Tienen miras a conseguir una residencia permanente o tienen pensado estar acá un rato para que estudien sus hijos y después regresar a México? Claro. O simplemente poder venir a Estados Unidos cuando quieran y cuantas veces les sea necesario para manejar su negocio, pero les gusta vivir en México y quedarse en México. Entonces, todo ese tipo de cosas, si no se plantean y se consideran desde un inicio, pueden tener consecuencias no muy padres. Muy buenas al después. Final. Ay, sí, me imagino. Imagínate hacer todo el trámite y el otro, permítame, la primera forma que entregó decía algo diferente. Fíjate que ahorita que estabas mencionando eso de cuando un empleador te pide. Sí. Yo supe, a ver si me puedes explicar, yo supe de una amiga que ella pidió a la señora que le cuidaba a sus niños y limpiara su casa. Entonces yo no pensé que eso podía pasar, pero la señora está legal aquí, todo. Sí. ¿Eso es posible? La famosa respuesta de los abogados, depende, ¿no? Todo depende. Yo quiero saber si me puedo traer a mi tía, ¿no es cierto? No hay un caso igual, pero sí, por ejemplo, si tú tienes un tipo de visa que no es una residencia permanente, puede ser una visa inversionista, puede ser una visa H1B, una TN, una visa temporal que se tiene que renovar. Con ese tipo de visas tú puedes pedir por ejemplo, si tienes a la nana de tus niños, que los adora, los quieres como su abuelita, ¿no? Y quieres que esta persona venga a estar con ustedes. La visa B1 de Domestic Servant está disponible. Se tiene que comprobar que le vas a pagar a esta persona el prevailing wage, que es el salario que predomina para ese tipo de trabajo en el área. Y efectivamente esta persona puede venir a trabajar aquí en Estados Unidos con ustedes como empleada doméstica o empleado doméstico y es completamente viable. Entonces, tomen nota, porque nota. Eso son cosas importantes. A veces la gente no sabe. Me imagino que para esto tienen que tener esa persona que te vas a traer buen récord, no tiene que haber hecho nada ilegal en la línea, entonces tener una manera. ¿Necesitan tener un pasaporte previo para poder aplicar para eso? Sí. Ok. Sí, tienen que sacar su pasaporte y bueno, se ingresa la solicitud de visa, pero sí tienen que tener un pasaporte y obviamente un récord limpio, ¿no? Sí. De ningún problema antecedente legal o migratorio. Claro. Ok, bueno, pienso que es muy bueno saber eso porque hay muchas personas, yo cuando escuché eso la verdad dije, no, lo hicieron de alguna otra manera, pero bueno, ahora ya veo que sí es verdad. A ver, otra pregunta aquí, si alguien tiene la residencia permanente, ¿se puede naturalizar y cuál es el proceso? Sí, si alguien tiene la residencia permanente, existe una avenida para poderse naturalizarse americano, ¿no? Conseguir la naturalización americana. Los requisitos principales es que haya sido un residente por al menos 5 años. Hay excepciones, si por ejemplo conseguiste la residencia por medio de un matrimonio con un ciudadano americano, entonces solo 3 años. Más rápido puedes hacerte ciudadano. Entonces son 3 años si conseguiste la green card por medio de matrimonio, o 5 años si la conseguiste por otro modo. Tienes que comprobar que has vivido en el lugar en donde estás ingresando la solicitud al menos los últimos 3 meses. ¿Okay? También tienes que comprobar que has tenido una presencia física continua en Estados Unidos por al menos la mitad del tiempo de esos 5 años o 3 años.
Es muy importante. Sí. Porque muchas personas viajan, muchas personas pasan mucho tiempo fuera, ¿no? O no viven acá. Entonces es uno de los requisitos que muchas veces complican la situación porque es difícil de comprobar. Que estaban aquí todos esos meses. Así es. Entonces, si son 5 años, tienes que comprobar que estuviste al menos unos 30 meses físicamente en Estados Unidos. ¿Cómo compruebas eso? Con utility bills, con cuentas de banco, con transacciones, con seguros, con todo el tipo de cosas que uno tiene cuando vive en aquí. Estados Unidos, ¿no? Sí. Un contrato de renta o escrituras o pagos de hipoteca, porque sí se tiene que sustanciar y documentar para poder demostrar que se cumple con ese requisito. Y también pasar una prueba. Sí, tienes que tener también un récord limpio, ¿no? Sin antecedentes legales. Tienes que pasar una prueba de civismo y de historia de Estados Unidos. Te dan 100 preguntas. ¿En español o nomás en inglés? Sí, hay excepciones donde te permiten tomar el examen en español. Okay. Pero la mayoría de veces, esa es la excepción nada más. Okay. Tienes que comprobar que también sabes y entiendes inglés, ¿no? Si eres mayor de cierta edad o tienes algún tipo de discapacidad, entonces aplica la excepción. Pero la norma es, tienes que poder demostrar que entiendes y puedes hablar inglés en la entrevista. Sí, porque si vas a trabajar aquí, pues vas a tener que te dan 100 preguntas y las tienes que estudiar y te hacen 10 nada más. Sí, ok. Entonces no te hacen las 100. ¿Sabes que yo hice eso cuando cumplí 18 años? Así es. Tienes que tener 18 años también. Para sí, 18 años y me acuerdo que era, si no pasas la verbal, vas a tener que hacer una escrita. Y yo estaba, ay Dios mío, que pase la verbal. Y sí, me acuerdo que nomás fueron como 4 o 5 preguntas. Así es. Como que me las supe, no sé ni cómo, pero eran de historia, cosas de gobierno. Así es. Sí, eran un poco sencillas, pero sí me acuerdo que te decían, si no pasabas la verbal, tenías que hacer escrita y esa era un poquito más complicada. Sí, mi esposa, nosotros vivimos por lo mismo, mi esposa es mexicana y bueno, ahí tuve que comprobar que puedo hacer mi trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, con ella, a ver, ella le conseguí su green card, ¿no? Y después pues, se tuvo que poner a estudiar para pasar el examen y ahora ya se hizo ciudadana. Ay, felicidades. Gracias. ¿Cuál es el nombre de tu esposa? Mariana. Mariana, felicidades si nos estás viendo. A ver, la otra pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de contratar a un abogado para su caso migratorio? Bueno, como mencioné anteriormente, hay pocas cosas tan delicadas como las cuestiones migratorias, ¿no? Temas migratorios son muy sensibles. Hemos escuchado en las noticias lo doloroso que puede ser cuando una situación legal migratoria ocurre a una familia. Pueden haber separaciones. Son temas muy delicados, ¿no? Entonces, entiendo si hay cuestiones en las cuales conviene ahorrarse o estudiar y tratar de hacerlo uno solo. Esta no es una de ellas. Claro. Esto es algo muy, muy delicado. También se dice que, aparte del derecho migratorio, que hay dos ramas de derecho legal, de derecho que son las más complicadas, y es el derecho fiscal y el derecho migratorio. Entonces, es bastante complejo. Mi recomendación, he visto casos en primera persona de personas que lamentablemente o intentaron hacerlo solos o contrataron a alguien que realmente no era un abogado y que ahora están en una situación que es irreparable. Cuando el daño se hizo, muchas veces ya no se puede remediar. Entonces, sí les recomiendo que consigan una recomendación de algún abogado para que se asesoren y realmente estén en manos de alguien que sea capaz y que esté informado en cuanto a su caso en particular y en derecho migratorio. Y que sea bilingüe para que puedan expresarse. Yo me imagino que es muy importante la comunicación con su abogado y que puedan expresarse muy bien en español si su idioma del otro es en español, ¿verdad? Así es algo que a mí, me gusta mucho. Lo que más me gusta de mi trabajo es conocer a mis clientes, involucrarme y ser una herramienta para poder hacer que logren sus objetivos de vida, de trabajo. Es mejorar lo que más, es lo que más me llena a mí, ¿no? El trato humano que existe con mis clientes. Y obviamente el poder hablar en tu idioma con tu abogado de un tema tan sensible abre las puertas para que la gente se sienta cómoda, sea más abierta. Muchas veces pues la gente no se siente tan cómoda cuando está con un abogado que no habla español. Claro. Sienten que no se abren, ¿no? Sí. Entonces
Siempre, sí, la comunicación ayuda es muy el- importante. Cuando es el mismo idioma y se entiende bien, es todo más fácil. ¿Le bajas poquitito? O más poquito. Ok, entonces la otra preguntita. Si Ujú, alguien es arrestado por ICE, ujú. ¿cuáles son sus derechos y qué es lo que deben hacer? ICE es... ICE. It's ICE. Immigration and Customs Enforcement. Ok. Es una agencia gubernamental que se encarga de enforzar las leyes migratorias, ¿no? So, ellos te arrestarían si te encuentras en un lugar y no puedes verificar que eres legal aquí. Correcto. Entonces, por ejemplo, USCIS es la agencia que adjudica las solicitudes de inmigración. Entonces, si por ejemplo pides a tu esposa, la solicitud la envías a United States Citizenship and Immigration Services, USCIS. Si por ejemplo ingresaste algo que fue incorrecto o documentos que no sean fraudulentos y inmigración se percata, ese expediente se lo transfieren a ICE, Immigration Customs Enforcement. Y la labor de ICE es ejecutar esas leyes migratorias, ¿no? Entonces, si por ejemplo tienes una orden de deportación, los agentes de ICE son los que irían a arrestarte, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo ahorita en las noticias, que es algo muy triste y muy feo, pues las personas que arrestan son los de ICE, ¿no? Sí. Entonces, para contestar tu pregunta, si por alguna razón te ves en una situación en donde, si estás en un lugar público o en la calle, por ejemplo, y llaman tu nombre, y respondes y es un agente de ICE, ¿no? Primero debes de preguntar si son de ICE, ¿no? Are you an ICE agent? Y tienes el derecho de permanecer en silencio. Lo primero que debes de preguntar es, am I being detained? ¿Estoy siendo detenido? Si te dicen que no, am I free to leave? ¿Me puedo retirar? Si te dicen que sí, te retiras amablemente. Si te hacen preguntas, les dices que amablemente que no vas a responder a ninguna pregunta y que prefieres permanecer en silencio y te retiras. Si Todo amablemente, sin alterarte. Sí. Muy amablemente, porque no les quieres dar ninguna razón para que te detengan. arresten. Claro, Entonces, claro, es muy importante eso. Si te dicen que estás detenido, entonces también no te resistas. En ninguna interacción con la autoridad mientas. Si te detienen, simplemente diles que quieres ejercer tu derecho a permanecer en silencio y que quieres ejercer también tu derecho a un abogado. Y no firmes y no contestes en ninguna pregunta, no firmes ningún documento, no contestes en ninguna pregunta, ni tampoco ofrezcas ningún documento. Y no mientas, ¿no? Entonces, esas serían las dos recomendaciones que daría. Si un agente de ICE llega a tu casa y toca la puerta, ¿no? Pregunta quién es, ¿no? Si dicen ICE, okay, do you have a warrant? Tienen una orden de ejecución. Si te dicen que sí, les pides que te la pongan por abajo de la puerta. Si ya les abriste, pues que te la den. No tienen derecho a entrar a tu casa. Una orden tiene que estar firmada por el juez para que ellos puedan entrar a tu casa. Sin una orden de un signed warrant, una orden de ejecución firmada por el juez, no pueden entrar a tu casa, y amablemente de nuevo les dices que no les permites entrar a tu casa. I'm sorry, I do not wish you to enter my house, and I'm not going to answer any questions, y tampoco voy a contestar ninguna pregunta. Gracias, hasta luego, ¿no? Si tienen una orden de ejecución, una warrant, entonces los tienes que dejar pasar, y lo mismo aplica. Tienes que ser amable, no mientas, no firmes nada, ejerce tu derecho a permanecer en silencio, ejerce tu derecho a hablar con un abogado. Si por alguna razón piensas que esto te podría ocurrir, es importante que tengas a tus personas, a tus familiares, amistades, con el contacto de tu abogado, para que entonces puedas comunicarte con esa persona, con tu familiar o amistad, y les hagas saber que necesitan contactar a tu abogado. Eso es lo que yo siempre tener un plan ya para ejecutar, de que entonces, por ejemplo, si yo pienso que es algo que me puede suceder a mí, quizás van a venir a detenerme, entonces yo ya tengo que decir, ok, si me llega a pasar, le voy a hablar a Claudia. Claudia, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ya desde antes le expliqué exactamente cuál es el proceso, están todos mis contactos. Exactamente, y tener memorizado el teléfono de esta persona, para que tú puedas, cuando se te dé la oportunidad de hablar por teléfono, puedas
comunicarte y hacer la llamada. Porque usualmente cuando un familiar es arrestado, todo el mundo escucha consejos de todo el mundo, no, me fui con fulanita, con fulanito, entonces al final no hacen lo que y como no pueden comunicarse con esta persona en veces, no pueden saber exactamente, entonces es mejor tener ya un plan, si saben que están en esa situación, ya estar preparados, es como correcto. dice Francisco. Es correcto. Wow, nomás escuchar que lo estás explicando como que da nervios, ¿no? Sí, es algo muy delicado y muy muy fuerte y bueno, pero es importante estar preparados, estar informados, conocer sus derechos. Los inmigrantes documentados e indocumentados tienen derechos, entonces es importante estar informados de ellos y hacerlos ejercer. Sí. Ok, antes de seguir aquí con esta otra pregunta, quería ver si tenemos preguntas, Claudia. Me imagino. Les tuve que decir que íbamos a llegar a las preguntas. Okay. Estaba preguntando, ok, sí. Perdón si no me he fijado. Déjame le enseño a Francisco aquí cómo le hacemos nuestro show. Okay. Aquí estamos en vivo en Facebook, entonces aquí están las personas que están ahorita. Muy bien. Entonces excelente. Aquí están haciendo preguntas y lo que vamos a hacer, a veces yo me meto y la reviso, pero Claudia mejor nos va a leer las preguntas para que no se me pase ninguna. Pero okay. Ya después tú puedes entrar a nuestra página y tú personalmente contestarles o darles tu información. Perfecto, ¿Okay? Con mucho gusto, claro que sí. La primera, hay que empezar. ¿Qué se puede hacer cuando mexicano te quita tu visa realmente sin motivo? ¿Cómo? ¿Qué se puede hacer cuando como mexicano te quitan tu visa realmente sin motivo? Ok, déjame, repite la pregunta porque en vez no se ve. Ok, la pregunta fue, ¿qué se puede hacer cuando te quitan tu visa y cuando aparentemente te la quitaron sin ningún motivo, ¿no? Bueno, primero contactar a un abogado porque la visa, aunque a veces la quitan injustificadamente, siempre dan un motivo por el cual se te quitó la visa. Entonces, lo primero es investigar por cuáles fueron las circunstancias en las que te encontraste cuando te quitaron la visa. A lo mejor no te dieron un documento, generalmente te lo dan explicando por qué se te retiró o canceló tu visa. Si no te lo dieron, entonces un abogado te puede, entendiendo la circunstancia en lo que pasó, puede intuir la razón por la cual te lo quitaron y en base a eso determinar si tienes algún remedio para poder solicitarla de nuevo y recuperarla. Okay. Gracias. Si alguien está tramitando su green card, ya que fue aprobada, pero está tardando demasiado, ¿ustedes podrían ayudar a agilizar el trámite? Ajá. Lo que está sucediendo ahorita es desde que entró Donald Trump a la presidencia, como con todo cambio en la administración, en administraciones, cambian las políticas. Lo que sucede con inmigración es que todos los trámites se han retrasado muchísimo. Lo que antes tomaba 4 meses, ahora toma 8 meses. Lo que antes tomaba 8 meses, ahora toma 14 meses. Sí. Entonces, esto lo he comprobado, ¿no? Con los casos, ¿no? Sí. O sea, es un poco difícil ahora predecir cuánto tiempo va a tomar para lo que antes podías más o menos calcular con cierta precisión. Pero no hay un proceso por el medio del cual puedas decir, saben que ya se tardan mucho, por favor aceleren mi trámite. Ahora, todo caso migratorio tiene un número de caso. Ese número de caso tú lo puedes ingresar en la página de USCIS, uscis.com. Hay un tracking, una herramienta que te permite ingresar tu caso y te dice cuál es el estatus. También en la página de USCIS hay un portal que da los tiempos de procesamiento para el tipo de caso que ingresaste. Si tu caso está fuera de esos tiempos de procesamiento, entonces puedes solicitar que revisen tu caso para que lo agilicen. Okay. Último recurso es hablar a inmigración, a USCIS, decirles ingresé, este es mi número de caso, ese es mi priority date o receipt notice, es la fecha que tiene tu caso y ellos te van a decir, bueno, ¿sabes qué? Tu caso está dentro de los parámetros normales de procesamiento, ahorita estamos tramitando las que se ingresaron en diciembre del 2017 y pues tú la ingresaste en abril del 2018, entonces te faltan 4 meses. ¿No? Entonces, ya, pues más o menos ya sabes algo, aunque sea. Así es.
Ok. Karen hizo otra pregunta, ya la contestamos, pero no sé si es lo mismo. Si eres ciudadano americano, ¿hay manera de conseguirle visa de trabajo a tu nana, de tus hijos? ¿También si eres ciudadano puedes hacer eso? No, tienes que tener una visa de que no sea residencia permanente ni ciudadana. Tía, no voy a poder. Entonces, o sea, sí Ok. existe un proceso por medio del cual puedas ingresar una solicitud de residencia permanente. Ajá. La solicitud de residencia permanente por medio de empleo están divididas en categorías, como las peticiones familiares, dependiendo de la región familiar. Es la petición. Las peticiones de por medio de empleo hay EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. EB1 son para las personas que han ganado, por ejemplo, premios Nobel, ¿no? Entonces no hay lista de espera. EB2 son para personas que tienen al menos una maestría y el empleo que está ofreciendo requiere de una persona que tenga esa maestría, ¿no? O otro estudio de posgrado. Sí. EB3 son para personas que tienen una carrera y que requieren de cierto número de años de experiencia laboral. Entonces, si te vas así hasta abajo, están unskilled laborers, ¿no? Personas que para puestos de trabajo que realmente no necesitas un título profesional. Entonces se podría ingresar una solicitud, pero para propósitos prácticos está bastante complicado. Ya sería de suerte, Karen. No te vas a poder traer a tu nana. Bueno, y ¿cuánto puede durar el proceso para pedir a la esposa si eres ciudadano? Ahorita estamos viendo tiempos de procedimiento de aproximadamente un año. Un año. Vicky, un año. Ana Hueso, if you become a naturalization citizen, can you get deported too? Okay, so si eres ciudadano, pero por medio de naturalización, ¿también te pueden deportar? No, en general no. Una vez si te vuelves ciudadano, ya sea por naturalización o porque naciste en Estados Unidos, el único proceso por medio del cual se te puede revocar tu nacionalidad es por medio de una corte. Un juez tiene que dictaminar que por que por ejemplo, si obtuviste esa naturalización por fraude, entonces, aunque haya sido así, un juez tiene que dictar esa orden para que se te revoque tu nacionalidad. Es solo si eres residente permanente o tienes algún tipo de visa temporal que te pueden deportar. Ahora lo que estamos viendo con la nueva administración de Donald Trump es que se le ordenó a ICE, a Immigration Customs Enforcement, el investigar. Antes se le daba prioridad a las personas que tenían un récord criminal bastante fuerte, ¿no? Felonías, ese tipo de cosas. Ahora no tanto. Ahora están revisando, están enfocándose en personas que tengan órdenes de deportación o un récord criminal, ¿no? Y estas personas pueden ser personas que están aquí sin documentos o personas que tienen algún tipo de visa temporal o inclusive que son residentes permanentes. Y también acaban de formar un grupo, un task force, que está enfocado en revisar a personas que obtuvieron su nacionalidad, que se naturalizaron y que posiblemente hubo fraude al momento de conseguir esa naturalización. Pero para contestar su pregunta, si ya te naturalizaste y fue un caso normal, no, o sea, aunque comitas un crimen, o sea, no es algo por lo cual te puedan deportar. Te pueden deportar. Ok. Vicky Gómez, ¿cuánto tiempo se está demorando el proceso de naturalización una vez que se presenten todos los documentos? Es lo que hablábamos, que depende, ¿verdad? Depende, pero de principio a fin, o sea, pueden tomar año y medio. Año y medio. Sí, es mucho más, ¿verdad? Antes era rápido. Wow. Sí. Ok, puede ayudar. ¿Tú también para la gente que se quiere hacer ciudadana, tú también puedes ayudar con ese proceso? Sí. Ok. Sí, Tony. Tony Reyes, a ver. Back in the day, Ana Hueso, back in the day, they took my green card away when I became a naturalized citizen. That was in the 80s. But not all of the people had to turn them in. Oh, I guess, porque te quitan tu... Sí, porque ya no la necesitas, Sí, ¿no? ya no eres residente permanente, eres ciudadana americana. Claro. Le hubiera sacado una fotito, Ana. ¿Cómo?
se les dice que trae su tarjetita. No, y tu certificado está más suave. Y de hecho, ahora ya te dan con tu certificado un pasaporte. Ajá, la mica, ¿no? Sí, te pueden dar, ajá, con tu Passport de ese card. naturaleza, ajá. Si traes todavía la hojota de esa amiga, ya te estás quedando atrás. Modernízate. Sí, ahora ya te dan una normal. Ok, si eres ciudadano, ¿el tiempo para pedir a la esposa y el hijo es el mismo? Sí. Si eres Son immediate family members. Ujú. There's no waiting time. Entonces, si eres hijo o hija de un ciudadano americano y no te has casado y tienes menos de 21 años, y también si eres cónyuge de un ciudadano americano, entonces no hay lista de espera, es un proceso inmediato. Bueno, se tarda aproximadamente un año, pero no hay lista de espera como la hay en otras categorías, ¿no? Sí. Ujú. No hay lista de espera, pero un año. Así es, no es que todos si por modos. ejemplo eres hija o hijo de un ciudadano americano pero ya te casaste, entonces ya estás en otra categoría Sí, y tienes que ver, ya hay listas de espera. para ver si sí o Y sí. hay, por ejemplo, de hermano o hermanas, hay una lista de espera de 25 años. Oh, wow. Si eres residente permanente, también no es lo mismo que un ciudadano americano. En fin, dependiendo de la relación familiar, Ujú. la categoría en la cual puedes solicitar tu residencia. Es tan increíble en veces como mucha gente por el gobierno, por lo que sea, se quejan en veces de aquí, de cómo estamos y que el gobierno y las reglas y Ujú. los impuestos, pero todos queremos estar aquí. O sea, yo siempre digo, bueno, pues no tenemos que estar aquí si no nos gusta, hay que ser agradecidos porque miren toda la lista, 25 años para Así obtener en es. veces documentos, tenemos que valorar cuando ya estamos aquí bien. Es correcto. Karen, muchas gracias por hacer esta pregunta. Ella dice, si tienes green card, ¿puedes vivir en Tijuana y trabajar en San Diego? Sí, con un commuter green card. Tienes que tener sacar la categorización de commuter. Es importante. Ok. Porque como residente permanente, tienes que mantener tu residencia principal en Estados Unidos. Para eso Ok. la pediste, porque querías vivir Así es. aquí. No puedes sacar, si eres residente y te vas a vivir a Francia un año, estás en riesgo de perder tu residencia. Si estás ausente por más de 6 meses, tienes que comprobar que no abandonaste tu residencia. Si estás afuera más de un año, entonces ya se pone muy difícil la cosa. Entonces, si vives en Tijuana y eres residente permanente y trabajas en Estados Unidos, debes de conseguir la categorización de commuter resident. Tienes que comprobar que tienes un empleo y que trabajas en Estados Unidos, que radicas en Tijuana y que vienes a Estados Unidos a trabajar diariamente. Ok, y pagar tus impuestos aquí. Ajá. Claro. Entonces sí se puede. Yo pensé que te quitaban tu green card si vivías en México y trabajas aquí. No, tienes que sacar esa categoría de commuter. Ok, ¿y es difícil sacar eso? No, Ok. es una solicitud que se ingresa con inmigración, hay un fee que se tiene que pagar, tienes que comprobar que estás empleado en Estados Unidos. Ujú. O sea, no puedes hacerlo si trabajas y vives en Tijuana. Claro. ¿No? O si no trabajas. O si no trabajas, exactamente. Tienes que comprobar que tienes un empleo acá y eso se comprueba con talones de pago o con Sí. una carta de tu empleador, pero sí se puede. Ok, perfecto. Creo que sí agarré todas las preguntas, ¿verdad? Sí. Sí. A ver. Déjame ver. Voy a decir gracias aquí a algunas de las personas claro. que entraron. Salvador Fregoso, muchas gracias. Erika Gutiérrez, Ana Hueso, Stephanie Puente. Stephanie, para cuando tengas preguntas, ya sabes. Carmen Jaro, gracias. Karen, gracias por todas tus preguntas siempre. Leti Hueso. Claudia Summer, thank you so much for joining us. Hopefully you understood a little bit. Ella sabe un poquito español. Juan Carlos Fonseca, muchas gracias por estar. Paloma Ortiz, Oscar Morales, René Castro, Jay Drake, Jamie Guerrero, Fimbres, Gustavo Fimbres, gracias. Hola, por Gustavo. estarnos. Aquí tenemos a tu amigo. Gracias. Gracias por todas las recomendaciones, toda la gente que nos has recomendado que invitemos ha sido excelente porque tienen buenísima información que nos interesa a todos. Sí, Así es sí, que sí. muchas gracias. Jenny, Fernando Lómez, Vicky, Melissa Medina, Lili Chávez, Mayra Kende. Bueno, ya no voy a decir todo lo demás, porque son muchos más, pero un besote a todos que están preguntándonos. A ver, vamos a hacer una rifa Muy bien. y vamos a dar 2 gift cards de Starbucks, ¿ok?
Entonces vamos a sacar uno y luego sacamos otro. Ok. Según tenemos nuestros sonidos, a ver, tenemos nuestro sonido de suspenso, a ver dónde está. Carmen Aro. Carmen, Muy bien, Carmen, tu tarjeta. felicidades. Gracias por estar con nosotros. A ver, otra. Le movemos para que no piensen que hubo chanchullo. Exacto. Que el abogado hizo trampa, ¿no? Leti. Tirirín. Leti Hueso, felicidades. Leti Hueso, felicidades. Pues muchas gracias a todos por estar con nosotros y muchas gracias, Francisco. Buenísima Por supuesto, información. un placer, gracias por su invitación. Antes de que te hago una última pregunta. ¿Es ¿Cómo? caro el proceso? Bueno, todo es relativo, ¿no? Sí. Tengo facilidades de pagos de honorarios. Oh, perfecto. Y bueno, estoy dispuesto a llegar a algún acuerdo para que mis clientes puedan acceder a la representación que necesitan. Ok, perfecto. Entonces pueden hacer con su cita para asesorarse, Sí. que es lo que necesitan, y ahí les puedes dar su presupuesto. Por supuesto, sí, cada caso es muy distinto, entonces es difícil poder decir si uno es caro o uno es barato, porque Claro, mucho sí. depende del caso, pero si gustan una consulta y llegaron a mí por medio de este programa, les ofrezco la primera consulta gratis, entonces con mucho gusto los puedo Muchas asesorar. gracias. Vamos a poner tu información arriba de este video. Ok, Después también lo subimos en YouTube y ya Muy ponemos ahí tu nombre y vamos a poner toda tu información para Excelente. cualquier de ustedes que tenga necesidad de hablar con él, tenga preguntas, quiera hacer su cita, por favor comuníquense, ya saben, viene súper bien recomendado y aparte habla español, vive en Tijuana, tiene su oficina aquí, no, vive aquí, tiene su oficina también en Tijuana, por si tienen familiares que pueden nomás verlos allá, qué mejor que todo eso. así es. Pues muchísimas gracias, fue un placer. Gracias a todos ustedes por escucharnos y bueno, estoy a su disposición. Gracias. Nos vemos entonces la semana que viene. Vamos a tener una entrevista, vamos a hablar sobre payroll, es algo para las personas que tienen empleados, porque es tan importante contratar una compañía de payroll que les ayude a hacer sus cheques, porque hay maneras de meterse en problemas si no estamos pagando bien los impuestos y en veces sale mucho más caro que lo que se están ahorrando por estar pagando en efectivo. Entonces vamos a tener a alguien hablando de eso la semana que entra, y la que sigue también vamos a tener alguien de migración, pero ese va a ser en inglés ese programa y va a ser más bien basado en el problema que está ahorita Sí. Un activista. es un activista. Excelente, se lo Activista. recomiendo muchísimo. Ese va a estar de este miércoles al otro para que más o menos nos den un update de lo que está pasando sin tanto rumor. Así es importante que se informe. Me imagino que esta persona ha estado en the front line, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Sí. Entonces, qué bueno que van a tener. Ojalá alguien lo aquí. puedas ver para que Por también supuesto. si quieres hacer preguntas puedes hacerlas ahí Claro en que el sí. Cervate, se las preguntamos. Ok, bueno, entonces los vamos a dejar con un video de un listing que tenemos aquí en San Diego, en la calle Carlsbad. Es una casa que está totalmente remodelada, de 4 recámaras, 3 baños. ¿Tienes el video de ese, Adrián? ¿No? Ok, bueno. No tenemos el video, pero tenemos el listing, entonces vamos a tener open house este fin de semana, los vamos a poner ahí para las dos casas, y tenemos un nuevo listing que vamos a poner esta semana, está en Otay Ranch, una casa de 4 recámaras, 3 baños, preciosa, entonces este sábado la tendremos a la venta. La próxima semana creo que ya les vamos a tener el video de esta. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias, Francisco. Gracias, Fabi. Y nos Saludos. vemos entonces, bye. Hasta luego.